1 Corintios 12, versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. 1 Corintios capítulo 3, versículo 11 en adelante. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Decíamos hace unos domingos, y lo enfatizábamos el domingo anterior, que nosotros los creyentes somos el edificio de Dios. Somos como la morada donde Dios mora. En el versículo 9, después de haber dejado la imagen del labrador, nos dice que somos edificio de Dios. Y no podemos imaginar, no podemos calcular el privilegio, la bendición es de pensar que nosotros, pobres criaturas, nos hemos convertido de alguna manera, sabemos que por gracia, en el lugar donde Dios quiere morar. No ya únicamente en cómo lo podíamos imaginar en el Antiguo Testamento, Dios en medio de su pueblo y dirigiendo a su pueblo, sino que ahora lo que nos está diciendo es que ha querido que los creyentes sean el lugar donde Él mora. Y de alguna manera, cuando nosotros queremos que el mundo vea a Dios, donde tenemos que dirigirlo y donde mejor se puede mostrar es en medio de su pueblo. Así que nosotros somos esa morada de Dios. Pablo tiene que decirnos, continuar en el desarrollo de esta idea, aún cosas importantes que debemos de considerar desde esta perspectiva. El ser nosotros, los creyentes, la morada de Dios. Así que lo primero que él hace es describir el edificio. Nos ha dicho cómo hemos ido edificándolo. En un principio ponía el fundamento, que es nuestro Señor Jesucristo, luego se edifica y se sobreedifica. Pero nosotros vamos a imaginar ahora, por lo que nos está diciendo, este edificio. Hay algo que es importante que nosotros recordemos. Cristo es el fundamento. Es decir, si Cristo no está, no hay iglesia, no hay pueblo, no hay edificio. Y por tanto este fundamento que es el Señor Jesucristo no se puede tocar. Nosotros somos el edificio, con todo lo que eso puede implicar, pero tenemos que recordar siempre que Cristo es el centro.
De la misma manera que cuando se habla, como hemos leído en 1 Corintios 12, de ese cuerpo en el cual todos nosotros somos parte de él como miembros, la cabeza es Cristo. Si no hay cabeza, no hay cuerpo. Pero lo que ahora nos está diciendo es que nosotros, tú y yo, si somos creyentes, claro está, en esta mañana, somos el material del cual el edificio donde Dios mora se está construyendo o se ha construido. No es material de piedras o material físico, sino que somos personas y somos acciones los que formamos el edificio de Dios y la morada de Dios. Podamos ser grandes o pequeños, más o menos inteligentes, con una gran experiencia de conversión como creyente, o quizá neófitos que hemos comenzado las primeras bases del Evangelio, el conocimiento de la vida cristiana. Tú y yo somos el material, el barro con el cual se está haciendo el edificio donde queremos que Dios more. Y esto ya es interesante, importante, que lo medites para ti mismo. ¿Te ves de esta forma? Pablo en otro lugar lo tiene que decir, que somos como el barro que ha sido traído de la cantera, con el cual él hace ciertos vasos o vasijas para tener un perfume que le da gloria a Dios. Ahora nosotros se nos está diciendo que somos el material en el cual Dios quiere construir. Lo que tiene que hacer nuestro edificio, y nosotros como el material con el cual vamos a edificar, es mostrar al morador, no mostrarnos a nosotros mismos. Es decir, lo que se tiene que ensalzar con nuestras vidas y con nuestras personas es aquel en el cual estamos rodeando o el cual protegemos o el que ha decidido morar. No estás para brillar como un material extraordinario, aun cuando aquí se habla de oro y plata. Tú no estás para brillar y hacer el cuerpo, sino para mostrar aquel que mora en medio de nosotros. No quiere Dios que brille una parte de la iglesia, lo que quiere es que brille su morador. Si de alguna manera nosotros estamos en el peligro de hacer algo para que nosotros brillemos y nos manifestemos, estamos equivocándonos en la dirección que debemos de tomar. Volvemos a decir, el que está en medio de nosotros, y más adelante el versículo 25 nos lo dice, el templo del Espíritu, no está para que la gente diga, qué iglesia más extraordinaria, qué gente más guapa, más extraordinaria en todos sus actos, en su belleza, en sus cánticos o en su ropa. No, cuando la gente venga, cuando la gente nos conozca, cuando sepa que somos este cuerpo o que somos este edificio, la gente lo que tiene que decir es, Dios mora en medio de ellos. Y lo que tiene que brillar es a nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, no es una parte del edificio, sino el todo. ¿Os imagináis cuando llegáis a ciertos lugares donde podéis ver quizá la fachada de lo que parece ser un monumento, un edificio, un templo extraordinario? Por la fachada tenéis que pensar, esto tiene que ser algo grande, pero que cuando cruzáis la puerta quizá está todo abandonado. ¿Cuántas veces, por guardar las apariencias, nuestros constructores, arquitectos o nuestros ayuntamientos han decidido conservar lo que es la fachada antigua del tiempo de los romanos o del rococó, etcétera, pero por dentro simplemente es unas oficinas sin personalidad? Nosotros no estamos como iglesia, como el edificio de Dios, para dar una gran fachada si detrás no hay nada en absoluto. Somos el edificio de Dios, pero que cuando abramos sus puertas ya no nos vean ni nos sientan a nosotros, sino que sientan a nuestro Señor Jesucristo. ¿Es esta la línea que estamos tomando como iglesia? Ensalzar al morador que está dentro de nosotros o en medio de nosotros. De todas formas,
lo que nos va a mostrar este pasaje y lo que nos muestra también en el capítulo 12 es que en sí todo el edificio, como iglesia que somos, tiene que reflejar a su morador. Es decir, si tenemos una persona tan digna morando en medio de nosotros, el edificio tiene que mostrar a aquel que mora. Y si nuestro Señor Jesucristo es santo, entonces la casa donde Él mora tiene que ser santa. Sed santos porque yo soy santo. No estamos para que la gente se olvide, ignore o no vea a nuestro Señor Jesucristo. Queremos que vean principal y únicamente a nuestro Señor Jesucristo. Pero puesto que Él ha decidido morar en medio de creyentes como tú y como yo, de alguna manera nosotros tenemos que reflejar lo que Él es. Si vais a un edificio, seguramente lo habéis encontrado muchas veces, que pasáis por una calle y veis un edificio que es espectacular, pero solamente por lo que es en sí el edificio decís, esto es un edificio de oficinas. O en otras ocasiones podéis decir, esto es hermoso, pero estos son viviendas. O quizá esto es un teatro o un cine. Es decir, por la fachada ya estáis mostrando cuál es la funcionalidad de ese edificio. Nosotros, como el edificio de Dios, que somos la Iglesia, tenemos que reflejar en nuestra manera de obrar y de actuar aquel que está morando en medio de nosotros. Y por tanto tenemos que cubrir todas esas áreas en donde nuestro lenguaje, nuestra vestimenta, nuestra actitud pueda indicar, señalar y guiar a nuestro Señor Jesucristo y que se pueda sentir. Nosotros no le vamos a dar importancia a los muros, no le vamos a dar importancia a los colores de nuestro edificio, le vamos a dar, si es posible, toda la importancia a la gente que lo forma. Nosotros somos el material, pero el material con el que estamos construyendo tiene que reflejar al morador que es nuestro Señor Jesús. Cuando se estaba construyendo el templo, en el Antiguo Testamento, Primera de Reyes 6, 7, nos dice un detalle muy interesante, y es que cuando tenían que picar o labrar la piedra, no lo hacían dentro del lugar donde se estaba levantando el edificio, sino en la cantera, para que no se escuchara ruido alguno. Es decir, que los obreros trabajaban la piedra y luego la traían ya para que encajara en su lugar adecuado. ¿Podemos nosotros, con nuestra actitud y nuestro comportamiento, buscar esa excelencia? ¿Somos dignos de formar parte de este pueblo de Dios? ¿Somos dignos de reflejar su gloria? Es decir, nuestra piedra, nuestro material, nuestra persona ha sido trabajada y labrada para que cuando venga forme parte de ese edificio que le da toda la gloria a nuestro Señor. ¿Cuál es tu actitud? ¿Y cuál es tu comportamiento? ¿Cómo actúas? ¿Qué clase de material eres? Bueno, vamos a mirar los materiales, porque aquí nos hace una lista de algunos de esos materiales que están edificando sobre el fundamento. Nos dice, y si sobre este fundamento que nos ha dicho es el Señor Jesucristo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta. Nos da 6 clases de materiales y parece que están en orden descendiente, desde lo que es la más importante, el oro, la plata o las piedras preciosas. No sabemos qué tipo de piedras preciosas podría estar pensando el apóstol Pablo, pero esto es lo que nos está diciendo. Volvamos otra vez a nuestro punto. Tú y yo, los creyentes, de donde vengáis, somos el material en el cual estamos reflejando a nuestro morador, que es la presencia de Dios en nuestras vidas y nuestra vida comunitaria y vida de iglesia. Pero algunos de vosotros sois oro y otros de vosotros sois hojarasca. Es decir, somos de estas 6 clases de materiales. Y nos va a hablar de las diferencias de lo que implica este material en el cual nosotros estamos y nos incluimos y formamos el edificio de Dios. Hay 2 clases de manera de verlo.
En uno de ellos es este material que lo formamos tú y yo. 6 clases. No es solo un material. No todo el edificio de Dios está formado de oro. No se puede hacer. Ni siquiera el templo. Cuando vais al Antiguo Testamento y veis el templo construido por Salomón, no era todo de oro. Había todo tipo de materiales. Sí es verdad que grandes partes eran cubiertas de oro y que traían también madera del Líbano, maderas preciosas, y podemos encontrar todo tipo de materiales. No todos los que estamos aquí somos oro. Algunos son plata, algunos sois piedras preciosas, otros sois madera y otros sois hojarasca, pero todo ese material es necesario para nuestro edificio. Un solo material no sostiene todo el edificio. Es necesario todos y cada uno de nosotros. No se puede mezclar. No es un edificio donde el oro y la madera se mezclen porque no se pueden mezclar, se deshace. Pero todas esas clases de personas son necesarias para este edificio. Algunos, seguramente con ese brote de humildad que nos caracteriza a todos, diremos, bueno, yo soy hojarasca, y alguno podrá decir, bueno, yo casi a lo mejor soy algo de madera. Y en nuestra aparente humildad, ninguno de nosotros diremos que somos oro. Bueno, nosotros no somos quienes para decir el material, Dios es el que los construye, pero lo que sí es cierto es que tú y yo somos necesarios para formar o fundar o edificar esta morada de Dios. No necesitamos que todos seamos igual de inteligentes o con los mismos dones o las mismas capacidades, puesto que ya Pablo ha dicho, o nos va a decir más adelante en el capítulo 12, que algunos tenéis que ser la oreja, y otros tendréis que ser la nariz, y otros tendréis que ser otras partes más innobles. Pero todos somos parte para formar este cuerpo. Así que en el edificio donde Dios ha decidido morar en este mundo y mostrarse con toda su grandeza, tú y yo somos parte de ese material. Y cada uno de vosotros tiene que participar y colaborar con sus dones. Por otra parte, lo que nos está diciendo es que lo que vamos a mirar en este edificio no solamente es el material de lo que sois, sino también el tiempo. El versículo 14 nos dice, si permaneciere. En otras palabras, cuando nosotros estamos edificando la iglesia, y la iglesia aquí de Ciudad Real, o cualquier otra iglesia en cualquier otro lugar, estamos pensando en un edificio que permanezca, o estamos pensando en algo pasajero y momentáneo. El versículo 14 dice, si permaneciere. ¿Construimos para salir el paso o construimos para las futuras generaciones? Hay una gran diferencia. Si tú vas al campo y resulta, quizá por jóvenes, que quieres pasar un tiempo en el campo, estar de paso, vas con tu tienda de campaña. Y hoy en día son facilísimas de montar. Llegas, abres y se monta sola. La sujetas un poquito allí con unos clavos y ya puedes estar allí morando, pero no es para siempre. Es decir, al día siguiente tienes que desmontar tu tienda, etcétera. Quizás si lo que quieres es algo un poco más fuerte y coges unos cuantos ladrillos o piedras o barro, como en algunos sitios, y haces tu casa, pero si tú quieres algo que sea permanente y que sea duradero, vas a pensar en el futuro. ¿Qué voy a dejar después? Simplemente tenéis que pensar que en algunos sitios ha habido terremotos inmensos y los edificios de hoy se caen, pero las piedras grandes que incluso apenas tienen argamasa para sujetarlos se sostienen. Se levantaron para que perduren durante siglos. Cuando nosotros estamos levantando la iglesia, ¿qué es lo que queremos? ¿Un mero entretenimiento para que la gente venga y pase un buen rato? Lo que estamos proclamando es meros sentimientos superficiales, que la gente se emociona, pero no dura. ¿Qué es lo que estamos mostrando como iglesia que somos? ¿Una obra ligera, liviana para salir del paso? ¿O estamos pensando como iglesia en algo que permanece,
¿Qué es lo que nos hace a nosotros como edificio de Dios permanecer si es necesario hasta que el Señor venga? ¿Cuál es nuestra perspectiva de futuro? Estamos diciendo, bueno, mientras yo esté aquí, bien estoy, y si no, pues ya esto se deshará y ya el Señor hará otra cosa. No estamos pensando quizá que lo que debemos de buscar es que cuando tú no estés, la iglesia de Dios siga y continúe. ¿No estamos pensando o deberíamos de pensar en el futuro como iglesia? No estamos simplemente para darnos a nosotros las cosas necesarias, sino para esos niños que están en la escuela dominical, para las nuevas generaciones que vendrán delante de nosotros. ¿Qué les vamos a dejar? ¿Le dejaremos una casa o un edificio en ruinas? ¿Algo que tenemos que estar constantemente sujetando porque si no se cae? Somos nómadas que vamos levantando pequeñas chozas y que según nos vamos moviendo y las costumbres o tradiciones vamos levantando cosas nuevas, o la Escritura no nos ha dado el suficiente material o entendimiento para que levantemos una iglesia que cuando tú y yo no estemos pueda continuar y permanecer. En otras palabras, ¿somos creyentes inestables y emocionales que cambiamos con los tiempos y las circunstancias? ¿O somos creyentes firmes y conscientes de lo que estamos haciendo y del lugar donde estamos y lo que estamos representando? ¿No hemos visto muchas veces que vienen creyentes que, bueno, durante un momento son como fuego, como espuma cuando se abre de la botella de champán y fluyen por todas partes, pero que cuando pasan los primeros instantes se convierten en algo que es imbebible? No, lo que tendremos que buscar quizá es algo que pueda permanecer y que pueda dar la evidencia clara de que nuestro Dios es quien dice ser en nuestro comportamiento y en nuestras actitudes. ¿No os dais cuenta de cuánto depende esta iglesia o el edificio de Dios en nuestra actitud y nuestro comportamiento, en nuestra manera de participar, en nuestro compromiso? ¿Has pensado que la iglesia es algo que tú vienes, pasa o hueles y desapareces? ¿O no entiendes que lo que la Escritura nos está diciendo acerca de lo que es el edificio, la casa de Dios, donde Dios mora, tiene que ser algo que permanece y que por tanto tu participación es esencial para dejar tu huella que pueda permanecer por el tiempo? ¿No has dejado tu señal, tu sello grabado en piedra con tu comportamiento, tu testimonio, tu celo por las cosas del Señor? ¿Dónde estás descansando? ¿En algo que a ti te emociona o el fundamento de las Escrituras? ¿Qué es lo que nos va a dar identidad a nosotros? Sino la palabra de Dios, la presencia del Espíritu, hombres y mujeres de fe. Por eso, las diferencias de nuestro edificio pueden ser muy variadas en nuestras características de la alabanza, en nuestra actitud y comportamiento, en muchas cosas. Pero es esencial que pensemos en primer lugar que tú eres el material, que sea lo que sea, desde el oro o plata o piedras preciosas o madera o hojarasca, eres el material necesario para levantar este edificio, pero que este edificio tiene que ser un lugar permanente, que aun cuando pasen las tormentas y pasen las dificultades, sean cual sean, podamos ver el resultado fundamental. Piensa, por tanto, ¿tú te has convertido al Señor? ¿Eres un creyente o una creyente en el Señor Jesucristo? Y por tanto lo que tú estás dando y estás ofreciendo y tu participación es para el futuro. ¿Imaginas la permanencia constante hasta el final? ¿O eres algo que simplemente es liviano y ligero y que durará poco? Lo que tú aportas va a dar identidad en el tiempo y en las características, el fundamento, la fuerza del edificio. Así que tú eres el material para hacer esta iglesia, para hacer iglesia, para ser iglesia. No estás, y no lo está diciendo este pasaje, simplemente para llenar un hueco, un espacio vacío. Algunas veces actuamos de esta manera, llegamos a una pared y esta pared está muy vacía, vamos a poner un cuadro o un calendario con una foto, un versículo, y llenamos espacios.
A veces es sencillamente que vemos huecos. Recuerdo cuando hicimos una mudanza en un piso de alquiler y habíamos puesto una estantería con muchos agujeros y lo que tuvimos que hacer antes de pintar es ir tapando agujero por agujero con yeso y después así poder pintar y disimular. Pero en realidad eran huecos cubiertos. Tú no estás aquí para hacer bulto, para llenar un espacio que no sabemos qué hacer con él. Nosotros no queremos materiales de imitación, sino queremos verdaderos creyentes. Y como nos dice aquí, debemos buscar los mejores materiales, no cualquier material. Si lo que vamos a hacer es un pequeño castillo de arena para entretener a los niños en la playa, bueno, jugamos con ellos, cogemos nuestros cubos de plástico y nuestras palas de plástico y hacemos lo que queremos allí, porque es algo liviano, que después vendrá el agua y lo va a deshacer. Pero estamos hablando de otra cosa. Y cuando estamos pensando en esto, en la casa de Dios, en la morada de Dios, el edificio de Dios, tenemos que buscar los mejores materiales. No para tapar huecos, sino para dar fortaleza al edificio. Queremos los mejores. Te queremos a ti, pero queremos lo mejor de ti. No cualquier cosa. Lo mejor de ti mismo. Con todas tus capacidades, con todos tus dones y con todo el tiempo que puedas rendir. El Señor nos dice que con la conversión de cada uno nos ha dado dones. Los dones no son pequeños objetos inútiles que llevamos en nuestros bolsillos y lo que único nos hacen es bulto. No, los dones son instrumentos, son herramientas para que podamos fundamentar, hacer fuerte el edificio de Dios. Tú tienes unos dones, el Señor te ha dado unas características, eres de un cierto material que necesita el edificio. Y por tanto tienes que buscar qué es lo mejor de ti. ¿Lo estás dando? La Iglesia no requiere tus obras. La Iglesia no quiere limosnas. La obra del Señor, cuando lo estamos viendo como este edificio, es que tú puedas dar lo mejor de ti. Dios quiere de ti lo mejor. Lo mejor no está para que lo des en tu trabajo, no está ni siquiera para que lo des con tu familia. Lo mejor está para que sirvas y honres a Dios. ¿Y dónde mejor que con el pueblo de Dios? Por otra parte, el edificio de Dios no es solamente marketing o psicología o proyectos de ventas. No estás aquí para hacer maravillas de este edificio. No todos son técnicas. Cuando veis que alguien quiere vender un edificio o vender su piso y te da todas las maravillas, todo lo hermoso del edificio. Esta mañana estábamos hablando de un coche. Si tú vas a un vendedor de coches y te dirá, mira, este coche está revisado, está nuevo y bien, y tú miras simplemente si tiene algún roce, si está recién pintado y nada más. Pero lo que tienes que hacer cuando buscas un coche es buscar un profesional que te pueda decir el motor no está bien, le falta este tipo de piezas o esto está gastado, te sirve o no te sirve, consume o no consume. Y cuando vas a un edificio, no simplemente te dejas llevar por aquel que está haciendo ventas. No estamos vendiendo edificios. No estamos vendiendo casas. No estamos vendiendo la iglesia. Lo que estamos haciendo es levantar un edificio que refleje y manifieste a nuestro Señor Jesucristo. Y por tanto tenemos que traer toda la dignidad, y toda la dignidad lo hacen los materiales, y los materiales eres tú. Y lo que tienes que pensar es, si el mundo necesita ver a Cristo y yo tengo que reflejar a Cristo, ¿qué estoy dando? ¿Estoy dando las obras de mí? ¿O estoy dando todo lo que soy yo? Toda mi personalidad envuelta en la obra del Señor. No quitamos todo lo que es tu vida personal, individual, en tu casa, como padre o como hijo, o en tu trabajo, tu testimonio en la calle. Ahora lo que estamos hablando es que el Señor ha querido levantar la iglesia de Corinto, o levantar esta iglesia o cualquier otra iglesia donde Él quiere estar morando y que el mundo sepa que hay un Dios en medio de ellos y eres tú una de las piezas principales para poder mostrarlo con toda seriedad y claridad.
Nosotros no buscamos técnicas de ventas o cosas superficiales. No es simplemente pintar la fachada para que parezca nueva. Cuando la gente venga a la iglesia como la nuestra y vea que el fundamento es Cristo, lo estamos mostrando, estamos dirigiendo a la gente a Cristo. Es decir, que cuando llegan aquí y nos ven y nos escuchan y comprenden o conocen nuestras características, están diciendo, aquí está Cristo, gloria sea a Cristo. Nos ignoran a nosotros, pero ponen sus ojos en el Señor Jesucristo, o quizás están diciendo, no he escuchado el nombre de Jesús mucho, no he oído acerca del pecado, la necesidad de arrepentimiento, pero qué majos son todos. ¿Es esto lo que estamos buscando? ¿Que la gente se fije en nosotros o que la gente se fije en Cristo y en su obra? ¿O qué es lo que nos está dando a nosotros fortaleza? Nosotros mismos, con nuestras comidas, nuestras entradas y salidas, nuestros entretenimientos, o la presencia del Espíritu. ¿Está el Espíritu en medio de nosotros? ¿Hemos construido este edificio de tal manera que tenga las características de templo, el templo del Espíritu? ¿Cómo es nuestro mensaje? Nuestro mensaje es claro, es contundente, es firme, es fiel a la palabra de Dios. ¿Cómo son nuestras obras? ¿Qué obras estamos hablando? Estamos hablando del poder del Espíritu, estamos hablando del arrepentimiento, de la fe, de la cruz. Y lo estamos fundamentando con las Escrituras. Estamos mostrando la grandeza de Cristo. Si quisiéramos que este lugar se llenara de multitud de gente, como decíamos anteriormente, vamos a hacer bodas. Pero ¿es esto lo que estamos buscando? ¿Hacer bodas? ¿Hacer cosas que traiga gente? ¿O lo que estamos haciendo es darle el carácter necesario que manifieste que Cristo está en medio de nosotros? Como materiales que somos, tú y yo, cada uno de nosotros como creyentes, ¿qué tipo de solidez o de firmeza estamos dando? ¿Es una mera apariencia o de verdad es firme nuestro edificio? Imagínate en aquellos lugares donde se hacen películas, hoy en día ya es muy diferente, pero anteriormente había todo un poblado de cartón piedra. Es decir, que iba el bueno de la película con su caballo, él como jinete, y se paseaba por lo que podía ser una población, pero en realidad no es una población, es simplemente cartón piedra que mostraba un pueblo. ¿Somos nosotros eso? ¿Somos un edificio de cartón piedra? ¿Una mera apariencia que no hay nada detrás o que no es sostenible? ¿Y si tú como material eres de esas personas que cuando uno se apoya se hunde? ¿No os habéis dado cuenta de que muchos de esos edificios lo que parece un muro no es un muro? Es una mera imitación de piedras sólidas, pero que si te apoyas con fuerza el papel se cae. ¿Eres tú de los que simplemente aparenta ser creyente, lo que aparenta un muro firme, pero que nadie se puede apoyar en él porque se cae? ¿Eres un mero junco que se puede clavar en aquel que se apoya? ¿O nosotros el suelo firme? ¿Somos una tarima de madera blanda, superficial, que tenemos que andar con cierto cuidado porque si no nos hundimos en él? ¿O somos la piedra firme, donde podremos decir que aquí está el Señor Jesucristo y que todo aquel que venga va a encontrar los fundamentos? No queremos escenario. Dios no quiere un escenario de imitación o de apariencia. Quiere un edificio firme y seguro. No quiere esa mezcla de materiales que no sirven para nada, sino que cada uno de nosotros dé lo mejor de sí mismo. Fidelidad a las Escrituras, entre otras cosas. ¿Cuál es tu conocimiento de la palabra? ¿Eres de esas personas que se ha aprendido 2 o 3 versículos? Sí, muy bonitos, fantásticos, extraordinarios, pero que no hay nada más detrás. ¿O son aquellos que podemos demostrar la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, el plan perfecto de salvación, el plan de historia que el Señor Jesús te está haciendo? Vas a las Escrituras no simplemente para echarte un puñado de azúcar a la boca, sino que vas buscando el alimento sólido que te hace un material fuerte y firme. ¿Eres de los materiales que se pueden consumir cuando son o pasan por la prueba del fuego? ¿O eres ese material que perdura y se limpia cada vez que el fuego alcanza? ¿Qué tipo de material eres? ¿Estás dándole solidez al edificio de Dios o le estás dando blandura y superficialidad que nada sostiene?
Sí, por supuesto que somos parte de tradiciones y de nuestras experiencias. Cada uno de nosotros tiene una historia muy variopinta de cosas que ha ido aprendiendo a lo largo de su vida. Y esas cosas están bien, son parte de nuestra vida y de nuestra historia. Pero las tradiciones, las experiencias cambian y se transforman. Nuestra manera de adorar, o cómo cantamos, o qué actitudes tenemos en todo lo que es la vida de iglesia puede ir modificándose. Pero la persona no. El fundamento en las Escrituras no. La fe en el Señor Jesucristo no. La presencia y la obra del Espíritu no. Nuestra iglesia tiene que darle carácter, un carácter específico y preciso, donde la gente pueda ver y pueda encontrarse con Dios cara a cara. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, como edificio de Dios y, como hemos dicho, una perspectiva de horizonte larga para nuevas generaciones, si es posible y Dios tiene misericordia hasta que Él venga, o que sean de materiales que perduran y que cuando tú no estés todavía hemos dejado huella que pueda continuar por generaciones también. Después de ver todo esto tenemos que dar unas características precisas. Cuando tú no estés, ¿qué es lo que va a seguir mostrando que este es el edificio de Dios que ha querido para este tiempo y este lugar? La predicación. Es la predicación importante y fundamental en la vida de iglesia que nos da la característica, predicamos a Cristo y Él crucificado. ¿Pero qué decimos de la hospitalidad? Somos una iglesia que es hospitalaria, que es receptiva, que abre los brazos a aquellos que vienen por primera vez. ¿Qué decimos del Evangelio? Somos una iglesia que proclama el Evangelio en la calle, que anuncia las buenas nuevas de salvación. ¿Qué decimos de la adoración? ¿Hacemos una adoración que es agradable a Dios o que es agradable a nosotros? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cómo son nuestras conversaciones? ¿Cuál es nuestro lenguaje? Es decir, cuando terminamos aquí, en esta mañana, pasaremos enseguida a hablar de cosas superficiales y banales de esta sociedad, o quedaremos llenos de la obra de Dios y de Cristo, o de la presencia del Espíritu, incluso en nuestro lenguaje, en nuestro comportamiento a lo largo del día. ¿Qué carácter estamos dando? Esto es lo que nos está tratando el apóstol Pablo en este pasaje y en todo lo que es la carta de los Corintios. Fundamento, la realidad, pero no para que se nos vea a nosotros, sino para que vean a Cristo. Quizá tú eres una persona que ha venido por primera vez a este lugar o que estás acabando de entrar y de comenzar a ver lo que hay aquí. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que buscas? Yo te voy a decir, lo que tú necesitas es a Cristo. Y a pesar de nuestra torpeza o nuestras limitaciones o lo poco adecuado que podamos ser como material, lo que más queremos y lo que más deseamos como pueblo de Dios en esta ciudad es que Cristo sea reflejado y que Cristo sea escuchado, que Cristo sea visto, que Cristo sea sentido. Búscalo, exígelo, sea donde seas y vayas donde vayas. Por supuesto que es necesario la voz de Dios. Por supuesto que es necesario el edificio de Dios, pero no te quedes en lo que hablan y no te quedes en los muros o en las paredes, sino busca a aquel que mora y que es nuestro Señor Jesús. Todas las demás cosas, como veremos en otro lugar, quedarán vacías. Todo va a desaparecer, nosotros no quedaremos. Dios quiera que en su misericordia tú y yo un día dejemos de ser, pero la palabra de Dios permanezca y la obra de Cristo siga siendo anunciada y que las nuevas generaciones sigan confiando como nosotros hemos confiado en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. No te sientas indigno, sino trabaja en tu propia persona para convertirte en el material necesario para hacer esa iglesia que Dios requiere para mostrar su gloria. Amén.